De un tema que yo sé que resulta por ahí un poco antipático cuando se empieza a hablar en las familias de esto, pero es importante tenerlo absolutamente claro. Cuándo hacer este trámite, por qué hacerlo, si conviene hacerlo en vida o luego. Vamos a hablar de sucesiones, ¿sí? Exacto. Está Mauricio Moyano, abogado, especialista justamente en este tema, en sucesiones, ya listo para charlar con nosotros. Hola Mauricio, te recibimos. Buen día, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás? Te escuchamos, al menos Sí. acá en el estudio, un poco bajo, Mauricio, a ver si podemos mejorar ese detalle para poder entablar la charla con vos, porque realmente es un tema sobre el que nos queremos sacar todas las dudas posibles, muchas dudas, las nuestras, y muchas dudas también transferidas por nuestro público, que siempre está atento a diferentes temas, ¿sí? Mauricio, te saludamos nuevamente, a ver si te oímos bien aquí en el estudio. ¿Cómo va? Buen día. Bien, buen día. Te escucho muy Ahí, bajito, lamentablemente, Coco. sí, y también nosotros te escuchamos bajo, pero ya lo vamos a mejorar a medida que avance la charla. A mí me gustaría en particular empezar definiendo qué es una sucesión o el trámite de sucesión exactamente. Bueno, la sucesión obviamente es cuando fallece una persona y tenemos que iniciar todos los trámites necesarios para la transmisión del patrimonio de esa persona, de esos bienes, a sus herederos, normalmente a los hijos, ¿no es cierto? Ajá. Exacto. Para esto, como dije, fundamentalmente es necesario que la persona esté fallecida. Esto es un error por ahí muy común en la gente, de querer iniciar algunos trámites sucesorios o acciones sucesorias cuando la persona todavía se encuentra con vida. Esto la ley nuestra no lo permite. No hay como, yo tengo entendido, bueno, que en vida a El los anticipo de hijos, herencia. claro, como un anticipo de herencia se puede hacer y que inclusive, a ver, hablando mal y pronto, digamos, como se dice en las mesas, justamente para que después, cuando esta persona fallece, los trámites no sean más engorrosos, por allí más complicados, inclusive más caros, teniéndole que pagar mucho a un abogado. ¿Esto es así o no? Sí, sí, sí es así. Realmente las sucesiones son un trámite caro. Uno tiene que pagar impuestos, tiene que pagar honorarios, tiene que pagar peritos. Entonces, a veces lo que se recomienda es que haciendo una planificación en vida, se transfieran los bienes a los hijos, en vida, repito, Claro. reservándose tal vez el usufructo o reservándose una renta vitalicia, Claro. a fin de que la persona que los transfiere pueda quedarse viviendo en el inmueble, pueda quedar recibiendo una renta, y de esa manera garantizar los últimos años de su vida. Mauricio, Dar la tranquilidad económica o garantizar una vivienda en esos últimos años de su vida. Mauricio, y haciendo ese trámite que acabas de relatar, luego fallecida la persona, ¿lo mismo hace falta abrir una sucesión o ya queda saldado ese punto, ese trámite? Perdóname, Coco, no te escuché. Digo, haciendo esto que acabas de contar, lo de poder en vida hacer un anticipo de herencia, ¿lo mismo luego hay que hacer un trámite de apertura de sucesión? No. Evidentemente, si nosotros hacemos una planificación en vida y transferimos los bienes en vida, evitamos precisamente la sucesión el día de mañana. Ah, muy Bien. bien. Tal vez puede llegar a ser necesario para cobrar algún seguro de vida, pero normalmente la evitamos y evitamos en consecuencia honorarios y gastos elevados. Ok. Claro, Mauricio, en caso de no haberse realizado eso como anticipo, una vez que la persona fallece, ¿cuáles son los trámites, por dónde se empieza el proceso de sucesión y en qué consiste para la gente que nos está escuchando? Te pediría que me lo repitas, porfa, te escuché muy bajo. ¿En qué consiste el proceso de sucesión paso por paso para la gente que nos está escuchando y que no ha tenido ese adelanto, digamos, de herencia o no ha estado charlado? Una vez que la persona fallece, ¿cuál es el primer paso a seguir? ¿A dónde se va? ¿Y cómo se van distribuyendo las cosas? Lo primero que necesitamos para iniciar una sucesión es una partida de defunción. Es una persona fallecida y la correspondiente partida de defunción. Luego, los herederos o alguno de ellos deben dirigirse a su abogado de confianza a fin de iniciar un expediente sucesorio y en el mismo solicitar la apertura y denunciar a los coherederos. Esto es muy interesante, es una obligación que ha puesto el nuevo código, en la obligación de denunciar a los coherederos
De lo contrario, uno es responsable de esa omisión. Luego, obviamente, el juez, esto es un proceso judicial, o sea que el abogado se dedica hacia la justicia, y ahí el juez dicta una sentencia donde aprueba quiénes son los herederos, y luego se procede al denuncio de los bienes y a la distribución de los bienes entre los diferentes herederos. Claro, que es lo que hizo, si no me equivoco, Hannah Maradona, apenas fallece Diego Armando, es quien hace que un poco las hermanas se lo echan en cara, si se quiere, que enseguida fue a hacer este trámite de denunciar a sus coherederos, sería, ¿no? Pero o sea, es lo que hay que hacer, es legal, está bien, solo que en ella se marca que, bueno, que a las pocas horas ya había iniciado ese trámite, ¿no? Parece que hay problemas de audio y hasta de imagen. Ahora se nos congeló la imagen de Mauricio Moyano, abogado especialista en sucesiones. ¿Probamos de recuperarlo nuevamente o ya perdimos contacto? ¿Está ahí? Muy bien. ¿Y qué pasa? Lo último que te consultamos, cuando hay hermanos, por allí hay familias ensambladas, hay medios hermanos, ¿qué es lo recomendable hacer? No, siempre lo recomendable es, ahí sí te escuché bien, siempre lo recomendable es denunciar a todos los posibles herederos. Sucede que si yo no lo hago, mi coheredero, mi hermano o mi medio hermano, se ve en la obligación de recurrir a un abogado para ser reconocido como tal, el denunciante que lo omitió va a ser responsable de los honorarios de ese abogado. ¿Sí? Entonces siempre lo recomendable, y esto es una obligación que establece el nuevo Código Civil y Comercial y el Código Procesal de Mendoza, siempre lo recomendable es denunciar a todos los vínculos familiares, a mis hermanos, a mis medios hermanos, a mis padres, al cónyuge, ¿sí? Mauricio, y te hago una consulta. Cuando los bienes son o han sido compartidos, por ejemplo, una casa puesta a nombre de los integrantes de un matrimonio, fallece una de las personas, ¿hay que ir a sucesión? ¿Quién inicia el trámite? ¿Los hijos, herederos o el conviviente que todavía está vivo? Coco, me vas a matar, pero repetime la pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Digo, si el bien es compartido, ha estado a nombre de los dos integrantes de un matrimonio, muere una de las personas, ¿quién inicia el trámite de sucesión? Claro. ¿La persona que queda viva, los hijos? ¿Cómo es ahí la gestión que hay que hacer? Bien. El trámite de sucesión lo puede iniciar cualquier interesado, sea el cotitular, en este caso el cónyuge, suponete, o sea uno de los hijos. ¿Sí? Cualquier interesado puede iniciar el trámite sucesorio. Interesado significa que tenga derecho a recibir esos bienes. Bien, entonces cualquiera de ellos está legitimado, una palabra más jurídica, está autorizado por la ley para iniciar el trámite. No hace falta que sea dueño, no hace falta que sea cotitular, o no hace falta que sea el cónyuge que lo sobrevive al causante, sino que cualquiera de ellos puede iniciar el trámite sucesorio. O sea que no hay una línea de sucesión que habría que seguir. Pregunta Majo si hay una línea de sucesión que hay que respetar. ¿Qué hay que acreditar? Si hay una línea de sucesión que hay que respetar. Entiendo que no, entonces, digo, si cualquiera puede reclamar, los hijos o la persona del matrimonio, que queda viva, cualquiera puede reclamar. ¿No hay una línea que seguir? No, evidentemente que sí que hay una línea a respetar. La ley establece un orden sucesorio y ese orden debe respetarse. Es un orden que no puede alterarse, ni aún por voluntad del testador. Entonces, quienes primero tienen derecho para reclamar los bienes hereditarios son los hijos y el cónyuge, ¿sí? Supérstite, y a falta de esto pueden reclamar los ascendientes, es decir, los padres, los abuelos del fallecido, y a falta de estos recién los hermanos o los colaterales, los hermanos, los primos, los tíos. Ese orden hereditario hay que respetarlo a rajatabla, no puede alterarse. Muy bien. ¿Y en qué tiempo? ¿Hay tiempos, Mauricio? Digo, ¿uno puede reclamar cuándo? No hay tiempo para iniciar un proceso sucesorio. De hecho, suele suceder que muchas veces
los herederos también van falleciendo, entonces a veces necesito iniciar la herencia o la sucesión del abuelo, que después la recibió el padre, y el padre también falleció, y recién vienen los nietos a querer poner los papeles en orden, digamos, y no hay tiempo. Pero evidentemente que si van pasando los años y a su vez los herederos también van falleciendo, esto se hace cada vez más complicado. Claro, claro, claro. La última, ahora sí, Mauricio, de mi parte. ¿Qué costo tiene abrir el trámite de sucesión? ¿Es un costo único, digamos, para todos los casos o varía de acuerdo a algún parámetro? ¿El tema del proceso me decís, Coco? Exactamente, el costo que tiene abrir un trámite de sucesión. Bien, la ley nos establece porcentajes de honorarios de acuerdo a la cantidad de bienes que tenga la persona fallecida, que es aproximadamente un 8% sobre los bienes que tenga una persona. Entonces, evidentemente, a mayor caudal de bienes, a mayor cantidad de bienes, mayores van a ser los honorarios. Muy bien, perfecto. Mauricio, Ok. queremos agradecerte por este contacto. Gracias por saldar varias de nuestras dudas y seguro te tenemos prontito por acá por el piso. Gracias.